benvenuti a otro café con Carlo. Hoy quiero hablar de algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, aunque reconozco que al principio era bastante escéptico y no tenía claro qué me iba a aportar. Estoy hablando del coaching ejecutivo. Una herramienta que me sirvió y me sirve todos los días para pensar en mí más allá de la empresa. Ese mí, digamos, pero sí en entorno de empresas. Así que si te estás planteando empezar con coaching ejecutivo, te voy a contar mi experiencia directa, estoy seguro que te va a aportar. Empezamos. Pequeño disclaimer. Ya sé que muchos de vosotros, los puristas, me estaréis diciendo, Carlos, coaching ejecutivo, pero si has mencionado otras cosas, si esto no sé qué, si hay 90.000 millones de tipos distintos de coaching. Si no... Tenéis toda la razón del mundo mundial. Como dice un amigo mío, es capaz de entender exactamente el vino que toma y la uva que ha hecho el vino y el proceso de elaboración del vino simplemente leyendo la etiqueta. ¿Vale? Del vino mismo. ¿Qué me refiero con esto? Hay muchísimos tipos de coaching, muchas veces al ser algo que no ha nacido en un entorno hispanohablante, sino en otra cultura, en la cultura anglosajona, donde el individuo se percibe y se vive de otra manera. En ese proceso de traslado, la verdad es que muchas piezas se han perdido por el camino y lo que ha llegado aquí es un poco como el juego del teléfono escacharrado. Muy poca gente sabe efectivamente qué es el coaching, cómo se hace, de qué sirve, qué esperarme del coaching y qué no esperarme del coaching. Y por eso a veces hay mucho ruido alrededor y tiene algo de dificultad para entenderlo. Por ello, os he grabado un pequeño vídeo que os dejo en mi canal. Es más, miradlo por aquí, o no sé dónde lo van a poner, pero bueno, vais a ahí tener un pequeño vídeo si queréis profundizar en los distintos tipos de coaching. Para este vídeo, volvemos aquí, vamos a hablar con el término coaching ejecutivo para simplificar de una manera más directa todos aquellos procesos, reflexiones y trabajos que uno hace sobre sí mismo, pero no para llevarse mejor con su perro o con su entorno familiar, sino para ser mejor líder en ámbito empresarial. ¿Ok? Pero haberlo aclarado. Ahora, seguimos. Pues imagínate, estaba ahí yendo a mil con un montón de frentes abiertos. Cuando por fin llego a la habitación, agotadísimo, era ya creo que el segundo o tercer día, era ya el segundo día de trabajo maratoniano. Veo la cama, entro, me tiro a la cama, como solo uno se tira a una cama en un hotel, ya sabéis, así. Cuando de repente acuerdo que he quedado con Carolina. ¿Quién es Carolina? Bueno, Carolina es la que hoy en día sigue siendo mi coach. Iba a ser mi primera llamada de coaching, justo me pillaba ahí en Toledo. Era algo a la que me había comprometido como 15 días antes, 20 días antes, pero que se me había ido totalmente de la cabeza. Y lo hice en su día porque sabía que lo necesitaba, pero la cama, la verdad es que llamaba como no te podrás imaginar. De hecho, el teléfono empezó a sonar y dentro de mí estaba como, todavía no empecé a trabajar con ella. Vale, el sitio estaba tan a gusto, pero he de decir que por suerte saqué las fuerzas de no sé dónde para coger esa llamada y a partir de ahí empezó un camino súper bonito juntos 3 años después. Está ahí al pie del cañón ayudándome a mirar donde normalmente no quiero mirar, donde esa dinámica de todos los días, ¿no? Tenemos todos que ser súper padres, súper empresarios, súper amigos, súper líderes, superman, ¿no? Todo es superhéroes cuando somos simplemente humanos y llegamos hasta donde llegamos. Así que para mí poder tener ese apoyo estructurado que me obliga a parar, me obliga a mirar en ciertas cosas que luego son las que de verdad marcan la distancia, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque trabajas a ti enfrente al contexto empresarial y por fin hace las cosas de manera diferente. Y lo tienes ahí, siempre en la cabeza. Cuando luego en el día a día fluyen las cosas, las enfocas desde otro ángulo. Así que esto lo cambia todo. Espero que tú también tengas la suerte un día estés en una cama de un hotel o por ahí en la playa o en el medio de una reunión o terminando una Excel, un PowerPoint, lo que sea, y que puedas tener esa llamada, ¿no? Que te pueda vibrar el móvil, que tengas tu propia Carolina ahí, que te ayude a hacer esto no solamente más llevadero, sino más divertido
y te llene de energía, porque al final eso es como te deja una sesión bien llevada de coaching. Quizás un poco frustrado porque ves cosas que no te gustan, pero con esa serenidad de por fin haberlas visto, haberlas entendido y saber que ahora solo te queda ponerte manos a la obra, que es algo que ya sabes hacer, de otra manera no tendrías una empresa. Lo primero que descubrí fue que me faltaba dirección. Vamos a decir, dirección, visión, bueno, estaba mejorando y muchísimo en muchas pequeñas cosas del negocio. Lo que sí me faltaba era esa visión común que tuviera en cuenta también aspectos de mi persona, porque no todo es un Excel. Si todavía en el 2025 no lo has entendido, amigo mío, mal, vamos. Y eso hacía que cada mejora que yo hacía en el negocio, en la Excel, como quien dice, eran mejoras en el fondo muy limitadas. El verdadero salto hacia adelante siempre se hacía difícil o se iba a producir de una forma mucho más lenta de lo que tenía en la cabeza, con saltos abruptos, con fricciones, y eso realmente era por falta de coherencia y homogeneidad en mis prioridades, porque esas cosas personales, al final, es quién eres tú. Es como si en un deporte un entrenador se empecinara a poner un jugador en un rol que no es el suyo, ¿no? Nosotros cuando tiramos para adelante un proyecto empresarial tenemos que saber hacer literalmente de todo, básicamente. Así que es súper importante entender que incluso lo que hacemos bien, cuál es nuestra parte personal que nos permite hacer bien eso y para poder replicarlo en otras situaciones o para precisamente saber dónde no meternos. Luego, otro elemento importante que ayuda a distinguir claramente son qué cosas bloqueaban el crecimiento de mi empresa y dependía más de la estrategia o dependía más de decisiones organizativas y cuáles dependían de mis propios patrones mentales y comportamentales y, por supuesto, emocionales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, además, con habilidades de liderazgo, etcétera, 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 etcétera. Que esto es una carrera, ya sabéis, de nunca acabar. Es como, ¿cuándo uno se puede considerar que es buen padre? Nunca. ¿Vale? Por lo tanto, en lugar de frustrarme por el resultado del negocio que no me gustaba, me puse a trabajar sobre mis partes personales, que hasta entonces no había empezado a trabajar, y eso fue lo que de verdad faltaba al negocio para que el negocio pudiese despegar. Última cosa, lo que te hace un buen coaching profesional, un buen coaching ejecutivo, es que te hace mirar de verdad 3 meses adelante, 6 meses adelante, un año adelante y también a veces un año atrás, para tener siempre claro el recorrido que has dado y poner en valor todas las cosas buenas y los acontecimientos y las hazañas que has conseguido lograr. Demasiadas veces nos enfocamos en lo que no está bien y demasiadas pocas veces celebramos. Y sin embargo, la clave de tirar para adelante es saber también tener esa gratitud constante, saber constantemente qué haces bien. Si ahora te preguntase, así, rapidísimo, rapidísimo, 5 cosas que has hecho súper bien tú y tu compañía en los últimos 5 días, ¿sabrías contestar? Quizás eso te va a costar algo más de si te pregunto cuáles son los 5 problemas que se han generado en los últimos 5 días, porque me vas a nombrar 45, lo sé, ¿vale? Así que precisamente ahí es donde está el valor del coaching ejecutivo. Bueno, ahora me dirás, sí, sí, todo suena muy bien, pero yo también voy a 1000, yo también estoy en esa habitación de Toledo, ¿vale? ¿Cómo empecé a bloquear tiempo para pensar? ¿Vale? O sea, pero yo, ¿cómo puedo bloquear ese tiempo para pensar? Antes de empezar el proceso formal de coaching, ya me salía solo. Eso es cierto, jugaba con cierta ventaja. Llegaba un momento en el que ya no aguantaba más, tenía que parar y bloquear todo, incluso dejar cosas importantes de lado. Cuando notaba que el desorden, ¿no? O que yo consideraba desorden, me daba esa sensación de falta de control sobre mi negocio. Entonces, es un mecanismo que yo ya tenía dentro y que activaba así. Entonces, ya tenía esos momentos de reflexión. Lo que pasa es que los hacía de Pascuas a Ramos y así, sin constancia, ¿no? Y sin, como todo, es como ir al gimnasio una vez al año, no cambia nada, ¿no? No hay efectos, hace falta mucha constancia. Así que cuando tenía esa sensación de desorden, posponía algo importante o urgente inclusive, y me ponía a trabajar para tener hasta sentir que las cosas estaban ya más bajo control. Pero que desde que empecé el proyecto de coaching lo trato como un proyecto más, como si fuera un cliente más, para el que siempre hay hueco. Pero hay una diferencia fundamental. Ese cliente soy yo.
ese cliente es mi empresa. Si genero valor para mis clientes, tendré que saber hacerlo para mí también, en primer lugar. Otra cosa súper importante que he descubierto es lo siguiente. Normalmente, ante un desafío o un problema, tenemos una solución. Si nos gusta, la ejecutamos así de rápido. Pero si no nos gusta, pasa otra cosa. La posponemos. Generamos nosotros mismos, nos boicoteamos, nosotros o nuestra organización, y se queda ahí. Hasta que ya no puedo más, no me gusta, entonces acabo encontrando otra solución opuesta a la primera, es decir, o es blanco o es negro. Pero muchas veces ir de un extremo a otro tampoco me gusta la otra solución y ahí es donde me quedo en tierra de nadie. Después de haber trabajado con más de 100 empresas, eso es normalmente lo que me suelen decir todos los líderes. Carlos, esto lo hemos probado, es que mira, es que o vamos por aquí o vamos por allá, o blanco o negro, o blanco o negro. Y esto hace que nunca acaben ejecutando porque no le da certeza ni un camino ni otro. Aquí es donde entra en juego el coaching ejecutivo, el coaching empresarial. Por eso yo mismo me formé en herramientas de coaching, aunque no soy coach, para poder aplicarla en el trabajo diario y poder ayudar así a los líderes de empresas. Una cosa que me ha enseñado mi coach es que ante una solución que no me gusta, siempre hay que generar otra solución. Aunque sea opuesta a la primera, da igual, blanco y negro. Y hasta aquí diréis, todo el mundo llegamos a esto. Pero ahí es donde entra la magia. Gracias al trabajo con un coaching ejecutivo, un coaching empresarial, vas a generar mínimo una tercera vía, aunque ahora te parezca imposible, una tercera vía cuando no son 4 o 5. Y al final, cuando tienes 4 o 5 opciones encima de la mesa, o 3, te puedo asegurar que rápidamente descartas 1, 2, 3 y finalmente te vas a quedar con una que ves viable, que te gusta y la vas a ejecutar con esa certeza que huele ya a éxito. Seguro que te ha pasado alguna vez que te has encontrado en una situación donde cualquiera de las opciones encima de la mesa te parecían malas. A mí me ha pasado, tengo un socio con el que llevo adelante proyectos, con el que compartimos proyectos hace más de una década y en un proyecto en concreto llegamos a un callejón sin salida. Mi aportación de valor ahí se había fundamentalmente estancado. Lo correcto hubiese sido salirme de ese proyecto completamente, pero de salirme del proyecto hubiese dejado tirado a mi socio, tirar por la ventana todos los esfuerzos y el trabajo hecho. Así que yo he estado mucho tiempo, incluso te diría no sé cuántos meses, incluso años, en esa dicotomía, con esa espada de Damocles encima de la cabeza. ¿Qué hago? Sigo, pero en el fondo sé que no va a ir a ningún lado. Me quito, dejo mi socio solo, pero si lo dejo solo tal y como está, pues el proyecto se le va a caer, su situación es distinta de la mía, le voy a hacer muchísimo daño y yo a ese socio, en general a nadie, pero a este socio, vamos, lo último que quiero es hacerle daño y generar un problema. Así que no sabía por dónde tirar. Una de las primeras cosas que trabajé con mi coach Carolina fue precisamente cómo añadimos opciones, como no puede ser blanco o negro, ¿no? Sigo en el proyecto tal y como está, abandono el proyecto, ¿no? Blanco, negro. Pues ahí fue cuando sacamos mucho más colores, ¿no? Amarillo, azul, verde, rojo y a partir de ahí conseguimos tener 5 opciones realísticas encima de la mesa, cosas que jamás se me hubiesen ocurrido, pero gracias a las preguntas que te va haciendo, te cuestiona ciertas creencias y vas abriendo espacios de posibilidades. Y así, poquito a poco, me costó año y medio aproximadamente, conseguí salirme del proyecto, no del todo, busqué otra función, otro rol desde el cual puedo seguir aportando valor. He mantenido una relación espectacular con mi socio y mi socio no se siente abandonado porque la función en la que yo estaba, el puesto en el que yo estaba, pues ahora está resuelto de otra forma, de otra manera. Así que espero que con este ejemplo concreto puedas verte reflejado, estoy seguro, en cosas que te pasan donde a veces no sabes por dónde tirar. Clientes míos, ¿no? Que dicen, es que no sé si promocionar a esto o no, porque si le promociono, no sé qué pasa esto. Si no le promociono, pasa este otro, ¿no? O todo blanco o negro, ¿no? Trabajamos con esto, trabajamos otro. Subo precios, bajo precios. Recorto aquí, empujo por allá. Pues cuando se aplican esas estrategias se abre un mundo de posibilidades. Ahora bien, lo que sí estoy seguro es que el coaching ejecutivo te va a ayudar a tomar decisiones importantes desde una perspectiva totalmente distinta, desde la calma, la serenidad y la certeza de haber trabajado bajo distintos ángulos. Te voy a dar ejemplos.
¿A qué decisiones importantes me refiero? Bueno, desde el validar un modelo de negocio en el que estás, porque tiene que estar en coherencia al final con tu persona, con tu equipo, con tu empresa, ¿vale? Hasta a veces el tener que prescindir de miembros del equipo, que es la parte más dolorosa. Ya sé que los libros siempre nos dicen contrata despacio y despide rápido. La verdad es que el 99% de las pymes con las que he trabajado contratan rapidísimamente y luego para despedir es casi un infierno. Eh, entonces, el pasar por procesos de coaching te va a ayudar precisamente en entender y tener claridad en esos contextos muy difíciles, donde te parece que cualquier cosa que haces tienes siempre que elegir entre la opción mala, la malísima y la menos mala, ¿no? Eso te va a abrir situaciones donde vas a poder elegir inclusive en la buena y en la muy buena y no necesariamente la mala, la más mala. No solo para ti, sino también para esas otras personas. Bueno, pues hemos hablado mucho de cambio, hemos hablado mucho de dar un salto con tu negocio. ¿Qué ha cambiado realmente para mí en mi propia forma de liderar? ¿Qué es lo que he visto? Bueno, yo diría que el rasgo que veo mucho más reforzado está en mi capacidad de generar certeza, ¿vale? Eh, Esto es súper importante. Solo gracias a la certeza se avanza, aún en entornos de incertidumbre. Además, el rasgo de no juzgar, de entender que todo el mundo siempre hace lo mejor que sabe y puede con el conocimiento y los medios que tiene a su disposición. Acuérdate, nunca vas a poder influir en los demás, en cambiar el mundo que está a tu alrededor si juzgas. Tampoco puedes cambiar, influenciar, liderar y mejorarte a ti mismo si te juzgas a ti mismo. Así que estas son una de las frases que me repito cada día y que están a la base de todas las intervenciones que hacemos y que nos aseguran el éxito y el lograr los objetivos que marcamos. Ahora la pregunta al millón. Si tuviera que medir los resultados, ¿esto tiene impacto? Ya sé que a los CEOs, directivos, líderes nos gusta mucho, porque no nos queda otra muchas veces, que mirar solamente a los números, ¿vale? Y en mi caso, personalmente, te digo ya que sí. No te digo que todo el crecimiento que hemos tenido, más de un 241% de los últimos 2 años, se deba a eso, pero es un ingrediente muy importante. Te puedo poner todas las pruebas que quieras para demostrártelo en ese sentido. Y entre otros, me gustaría compartir contigo que todos los meses hacemos un cuestionario de equipo en el que hacemos preguntas con propósito y sentido. Allí se puede ver muy claro, al analizar los patrones, que ha habido, en los patrones de respuestas, que ha habido un cambio importantísimo. Antes había problemas más generales de equipo, de coordinación, problemas que afectaban, retos que afectaban a más personas. Es decir, más personas señalaban la misma necesidad de mejora, la misma necesidad de apoyo por mi parte, de manera transversal, independientemente del rol que tenía. Y ahora, según van pasando los meses y va pasando el tiempo y voy aplicando toda esa reflexión y ese proceso de coaching en mí mismo y ejecuto todo lo que sale de las sesiones de coaching, he de decir que esas inquietudes, esos problemas ya no son transversales a nivel de equipo, a nivel de compañía, sino que son más retos individuales porque los que afectaban a todo el mundo ya están resueltos. Ya me permito, y ahora la situación me permite apoyar todos y cada uno de los miembros de mi equipo desde otro lugar, asegurándome que ya no solamente sobrevivan o hagan las cosas bien, sino que florezca su talento, despeguen, vuelen y aporten un valor tremendo a la compañía cada día que pasa. Y eso, por supuesto, al final se ve reflejado en la cuenta de resultados. ¿Recomendaría este proceso de coaching ejecutivo a otros dueños de pymes, a otras personas que lideran organizaciones, grupos de personas? Como habrás intuido, por supuesto que sí. Un sí en mayúscula. Ahora bien, cuidado porque por ahí hay mucha gente que se autoproclama coach y al final te hace perder el tiempo y hace más destrozo que otra cosa. Así que vete siempre a la fuente, investiga. Hay muchísima gente muy preparada, muy buena ahí, lista para ayudarte. Y antes de dejarte, acuérdate que es importante contar con esto por 3 razones. Uno, te obliga a tener un momento para que pares. Y ya solamente el hecho de parar un momento y mirar temas de negocio desde otro ángulo te va a ayudar muchísimo a tu crecimiento.
Eres una persona lista que sabe trabajar bien, con talento, así que sabes que esto sí o sí va a funcionar. 2. Aprendes muchísimo sobre algo que de otra manera no vas a poder entender. Que esto no va de escuchar un podcast con una historia famosa de alguien que ha hecho mucho dinero para aprender técnicas de negocio. Esto va de ti mismo. Y el viaje de descubrimiento siempre es personal, íntimo y nunca solo. Siempre hay que buscar gente que nos acompañe para no perdernos. Tercer y último punto, aprender a mejorar, apoyar y ayudar a todos y cada uno de los miembros de tu equipo desde una perspectiva global, desde un nivel de entendimiento muchísimo más profundo, no tiene precio y el impacto es más que valioso. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesa seguir aprendiendo sobre cómo construir la pyme que te mereces, te recomiendo ver mi vídeo sobre los 4 roles, ¿vale?, que necesitas para crecer. Hablo del coaching, sí, pero también de otras figuras clave que marcan la diferencia. Nos vemos en el próximo Café con Carlo. Y si te ha aportado valor este vídeo, dale ese pedazo de like, compártelo, porque si no, suscríbete. De otra manera nos perderemos en ese mare magnum que es la web. ¡Chao!